en ese momento tan difícil que fue la pandemia? Elkin, yo creo que a lo largo de mi vida en el sector público me han tocado por lo menos dos momentos difíciles. Uno en el ejercicio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y otro en el ejercicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el caso del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, digamos que lo más difícil fue enfrentar la pandemia, porque la pandemia pues significó el cierre de actividad productiva para todo el sector empresarial colombiano, o buena parte del sector empresarial colombiano. Y yo recuerdo que se habían hecho esfuerzos gigantescos entre 2018 y 2019 que habían llevado a Colombia que para el cierre del 2019 fuese la nación que más acelerase el crecimiento en la mayoría de los países del mundo y que, entre otras, tuviese tasas de crecimiento récord, tanto para el sector del turismo como para el sector de la industria e incluso para las exportaciones. Luego eso significaba que se estaba dando resultado en la cartera. Pero viene la pandemia y obviamente significa un golpe mortal para buena parte de esos sectores productivos. ¿Qué fue lo que se hizo? Pues se reaccionó de manera inmediata, construyendo consensos con el sector empresarial, dialogando con el sector productivo. Y ahí hay un primer elemento muy importante, tener capacidad de construcción colectiva con los distintos actores, en este caso, el sector empresarial. Mucha estrategia de comunicación permanente con el sector productivo que era directamente afectado. Y de allí se diseñaron políticas muy novedosas y distintas, como la Ley de Emprendimiento, que apoyaba a todos los emprendedores que tenían dificultades en aquel momento, que motivó también la creación de empresa, en un momento en donde se destruyó también sector productivo y era necesario recuperar la dinámica. Y en segundo lugar, la Ley de Turismo. La Ley de Turismo fue una estrategia que, si bien tenía como norte el turismo sostenible y tenía como norte la formalización dentro del sector turístico, tenía un capítulo dedicado al apoyo al sector turístico, incluyendo además el sector gastronómico, bares, restaurantes, gastrobares, entre otras. En aquel momento, cuando llega la pandemia, nosotros lideramos el 35% de las medidas de emergencia económica que se adoptaron en el país. ¿Para quiénes? Para los sectores productivos, para el comercio internacional, para los emprendedores, para las empresas de servicios, para las empresas industriales, para las empresas también de turismo y en general los sectores relacionados con turismo. Y también se trabajó en todos los protocolos de bioseguridad que permitieron hacer la transición de la pandemia de nuevo a la actividad productiva. O sea que fuimos quienes diseñamos todos esos protocolos de diversidad que tuvo el país. Esos son algunos de los componentes que se incluyeron o que yo quiero destacar. Obvio, también políticas de acceso al financiamiento, más blando, políticas de apoyo a los sectores productivos, políticas de promoción de comercio exterior, políticas de transformación productiva para producir, si tú recuerdas, los tapabocas, con confecciones, entre otros sectores. Y el otro momento difícil fue cuando recibí la cartera de Hacienda. Si tú recuerdas, estábamos en medio de una protesta social, se había caído el ministro, se había caído la reforma tributaria, y allí me tocó el desafío de sacar una reforma tributaria, que el país la necesitaba, incluso ni siquiera el gobierno, era para el siguiente gobierno, y de hecho este gobierno disfrutó de las mieles, llamémoslo así, de ese beneficio, pero era por responsabilidad con el Estado. Y esa reforma no era fácil porque significaba un proceso de construcción de consenso de nuevo, que se había perdido, se había roto. Y eso implicó hacer algo que ningún ministro de Hacienda había hecho, recorrer toda Colombia, dialogar con estudiantes, líderes del paro, sindicatos, empresarios, gremios de la producción, partidos políticos, líderes políticos, beneficiarios de programas sociales, gobernadores, alcaldes, entre otros. Se logró una reforma tributaria que es la que más rápido se ha aprobado en la historia de Colombia y la que más fácil se logró, incluso con participación de actores de la oposición, porque la reforma no era solo una reforma tributaria, tenía unos componentes fiscales de ordenamiento, entre otras, fortalece el Comité Autónomo de Regla Fiscal, recupera la senda de la regla fiscal, define una hoja de ruta de lo que debería ser la nueva regla fiscal, se le incorporan criterios nuevos,
un componente tributario para recaudar recursos, un componente social que incluyó la matrícula cero en educación superior gratuita para todos los jóvenes proyectada al futuro, es decir, sostenida, o el incentivo al empleo que permitió que millones de jóvenes y madres cabeza de familia tuvieran un empleo en ese momento, subsidio a la nómina a las empresas afectadas aún por el COVID y otras afectadas por la protesta social, y otros programas de reactivación económica con enfoque territorial, es decir, con una política para apoyar a los sectores territoriales en ese momento del país. ¿Qué fue importante? De nuevo, comunicación, construcción colectiva, un esfuerzo grande de tener un norte claro, conciencia del alcance del contexto en donde se podía y que no se podía en ese contexto sacar en todas estas series de reformas o de modificaciones. Y ese ha sido como los dos momentos desafiantes que se han tenido y cómo se han administrado. Doctor José Manuel, sin lugar a dudas, la labor que se hizo en los dos ministerios es una labor que resaltó la política social, la política económica del país. Y estuvo en los 4 años de ese gobierno y es de los ministros destacados, o fue, digamos, de los ministros muy destacados durante esos 4 años y que obtuvo como esas mejores calificaciones por esa buena gestión que se hizo durante el gobierno. Pero entonces termina el gobierno del expresidente Duque y regresa a su labor académica como rector de la Universidad EIA en Medellín, y pues estuvo durante todo este tiempo ejerciendo esa rectoría hasta hace algunas semanas, donde recibe la invitación en Barranquilla en una cena y le proponen ser fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella. ¿Qué lo motiva a ser fórmula vicepresidencial de este movimiento político y cuáles son esos principales deseos que tiene para el país en caso de llegar a la presidencia? Algo muy parecido a lo que me motivó en su momento para abandonar la academia también y llegar al sector público. Y es que yo no venía de ningún partido político, ni militaba en ningún partido político, ni había hecho política. Yo ni siquiera conocía en ese momento al presidente de la República electo y me invitaron por mi condición académica. En este caso, la invitación es por lo mismo, por una condición académica, porque yo tampoco conocía a Abelardo de la Espriella. Pero lo que me motiva, sobre todo, es o fue, yo digo que tres cosas importantes. La primera de ellas es que me parecía que en la conversación que tuve, la propuesta bandera de Defensores de la Patria, que es la que orienta a Abelardo de la Espriella, es una plataforma basada en principios. Un principio muy importante, alejado de los partidos políticos tradicionales. O sea, aquí no nos interesa ni queremos los logos de los partidos políticos tradicionales. Y eso me parece que es muy importante. Tampoco de los poderes monopólicos o de los poderes empresariales. No se reciben recursos de ningún poder grupo empresarial. Eso garantiza independencia. Y yo sí creo que en este momento del país, la nación necesita independencia para tomar decisiones duras, difíciles, que eventualmente pues podría alguien criticar desde los poderes económicos tradicionales o desde los partidos políticos tradicionales. Pero es que el país lo necesita. Segundo, me parece que esta propuesta tiene una característica y es que está orientada a los más vulnerables. Su énfasis es en esos que nunca han recibido un apoyo del Estado, que nunca han vivido la teta del Estado, que nunca se han robado un peso, que nunca han dejado de trabajar, pero que también que nunca se han quejado y que nunca han perdido la esperanza. El adulto mayor que sufre en la soledad, el joven mini que ni estudia ni trabaja y que tiene que tener o está buscando alternativas u oportunidades, la madre o la mujer que es víctima de violencia sexual o psicológica, los niños que no están teniendo acceso al sistema de salud y los adultos también, los que sufren porque ya no pueden acceder a la educación superior porque se marchitó el ICETEX, el tendero o el independiente que ve cómo se destruye su negocio con la extorsión y con las sobrecargas tributarias, y así. Entonces me parece que tiene un acento en los más vulnerables. Y yo siempre me he descrito como un economista con corazón. No vengo de la ortodoxia económica.
y creo que la economía tiene que estar al servicio de la sociedad, al servicio de los seres humanos. Cuando yo veo eso, me doy cuenta de que aquí había una lindísima oportunidad de servirle al país. Eso me pareció que era como el segundo elemento importante. Y el tercero fue una correspondencia, coherencia, si se quiere, entre lo que proponía Abelardo con la patria milagro, la Colombia milagro. Hacer de Colombia un milagro, como sucedió en Corea del Sur, Irlanda del Norte, o en Singapur, o en Chile también. Y demostrar que eso era posible y que las potencialidades del país eran enormes, pero simultáneamente también coincidía con mi libro que había publicado allí, noviembre, diciembre del 2025, que se titulaba Al borde de la esperanza, que es un libro sobre propuestas para país. Claro. La Colombia milagro coincide con la esperanza. Cuando se suman la esperanza y el milagro, me parece que se vuelve algo poderoso. Y creo también, y hay que decirlo, que en esta dupla se logra un equilibrio entre alguien que viene del mundo empresarial, que es exitoso en el mundo empresarial, alguien que tiene experiencia en el sector público, en el sector académico. Se combina capacidad gerencial de ambos, que es muy importante para exigirle a los actores del Estado que cumplan resultados, con seguimiento permanente, con capacidad estratégica. Se combina también experiencia comprobada en momentos difíciles. A mí me tocó el COVID, post-COVID, a Abelardo le ha tocado muchos desafíos empresariales también en Colombia y en el mundo. Se combina el conocimiento, que es lo que yo puedo aportar desde la academia, y los vínculos que tengo desde el conocimiento con actores especialistas en los temas de país, y el conocimiento de la cosa pública y de la política pública. Y se combina también las regiones. Y si tú te das cuenta, los dos representamos regiones distintas. Y este es un país de regiones. Y nuestra fórmula se inscribió en Cali, como un homenaje también al suroccidente colombiano y a las regiones de Colombia. Nunca ninguna fórmula presidencial se había inscrito en otra región del país, distinta a Bogotá. Entonces, me parece que había una combinación muy valiosa, pero quizá lo más importante, que en el fondo fue la razón por la cual quemé naves, pues porque yo estaba tranquilo, con un cargo bueno, feliz, problemas, fue la vocación de servicio en un momento desafiante de Colombia, porque yo sí creo que en esta elección nos estamos jugando el todo por el todo. Y cuando uno se juega el todo, pues tiene que apostarlo todo. Porque es que la alternativa es perder la democracia, perder las instituciones. El señor Cepeda y la señora Kirchner representan la destrucción institucional, la destrucción de la democracia, la destrucción de los pesos y contrapesos, la destrucción del modelo de país que hemos construido por tanto tiempo, que con todas sus debilidades ha funcionado. Y creemos, o creo, que en este momento mis hijos y las generaciones siguientes, y tus hijos y sus generaciones siguientes, nunca me perdonaría, ni yo lo haría a mí mismo, no haber tomado la decisión en el momento histórico del país para gastarse el liderazgo. Porque cuando uno ha recibido más del país, como en mi caso particular, porque soy bendecido por las oportunidades que he tenido, uno tiene que dar el triple. En este momento se necesitaba entregarlo todo en ese propósito de país. Esas fueron las razones por las cuales estoy en este escenario. Bueno, doctor José Manuel, ahora, nosotros o el país hace 4 años, ya aproximadamente, votó por un cambio, votó por una fórmula presidencial en donde aseguraron un cambio para el país, un cambio social, un cambio económico, pero desafortunadamente ese cambio no se materializó. Y hoy todos los colombianos estamos con esa incertidumbre de el rumbo que debe tomar el país en los próximos 4 años. Usted viene del mundo académico, el doctor Abelardo Lasprilla viene del mundo gerencial y los dos son exitosos en los roles que han desempeñado en el sector privado y en el sector también privado y público. ¿Cómo el gobierno de ustedes, si llegan a la presidencia, va a ser recordado en un país en donde hoy enfrenta problemas de sostenibilidad fiscal, problemas de seguridad, problemas de equidad y, lo más importante, una polarización que se vive en el país y que cada día aumenta? Es cierto, los colombianos en su mayoría buscaron un proceso de cambio, genuina, válidamente, y al final el cambio se convirtió en caos, porque
terminamos del bla, bla, bla y la charlatanería como la orientación de ese gobierno. No hubo avances significativos en política pública, en transformaciones. Hubo eventualmente mucho de populismo, y ese populismo tiene algunos réditos políticos, pero no construye a largo plazo nada. El país no tiene, después de estos 4 años, algo que de largo plazo sea significativo, que sea transformador, que sea revolucionario. No lo tiene. Diciendo eso, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Esa Colombia milagro, esa Colombia donde recuperemos la esperanza, tiene que arrancar primero ordenando la casa. Y la primera forma de ordenarla, y por eso seremos recordados, es porque, de nuevo, viene un ejercicio de la autoridad, un ejercicio de eso que está en el escudo nacional, que es el orden en materia de seguridad. Cuando tú ves que entre 2022 y hoy los secuestros crecen en más de un 100%, la extorsión en más de un 50%, el terrorismo en más de un 40%, la producción de hoja de coca ya llega a 330.000 hectáreas, la minería ilegal crece rampantemente, pues el país ha perdido su control territorial. Y esto, entre otras, además, porque se ha deteriorado la imagen, posicionamiento y dignidad de la fuerza pública, porque no ha habido apoyo del gobierno nacional a la fuerza pública. Entonces, el primer paso es que van a haber un gobierno que recuperará el orden y la autoridad, y que lo hará rodeando y acompañando la dignidad de la fuerza pública, entendiendo que ellos son actores protagónicos en el futuro del país y que tenemos que dignificarla y proveerle de las capacidades humanas, financieras, presupuestales, de seguridad, de información, tecnológicas, etcétera. Esto va de la mano con luchar activamente contra la producción de coca en Colombia, con todos los instrumentos: fumigación aérea, erradicación manual, extinción dominio, expropiación, persecución a los capitales de los narcotraficantes y un ejercicio significativo de autoridad también para controlar la minería ilegal, que es una forma de criminalidad como está funcionando hoy en día. Entre otras, además, criminalidad también con el medio ambiente. Entonces, van a reconocer un gobierno de autoridad. Segundo, van a reconocer un gobierno que, dada su independencia, va a luchar activamente contra la corrupción. Va a acabar con ese cáncer que nos carcome, que nos corroe como sociedad, que nos destruye. Y para ese propósito, el propio presidente de la República, que no gobernará desde el Palacio, sino lo hará desde las regiones, todas las semanas, un departamento distinto, lista en mano, diálogo continuo con la fuerza pública, con las autoridades locales, para hacerle seguimiento a los avances de país, ese gobernante va a liderar el bloque anticorrupción, de la mano de entidades como IAF, Procuraduría, Fiscalía, en general, todas las entidades judiciales correspondientes, y va a hacerle seguimiento a esos casos y, llamémoslo así, persecución a esos casos. Implementaremos la expropiación expreso, la extinción de dominio express, perdón, que básicamente lo que busca es luchar contra esos capitales que se van acumulando por parte del corrupto. Y vamos a tomar la decisión de que para el 2030 todos los procesos de contratación se hagan a través de una plataforma distribuida, es decir, blockchain, de tal manera que te permita el seguimiento permanente de todo el proceso. ¿Quién contrató? ¿Cómo contrató? ¿En qué fecha? ¿Quiénes son los interesados en ese proyecto? ¿Cuál es el alcalde? ¿Cuáles son los socios de los proveedores de ese proyecto? Etcétera, etcétera. Los valores, las fechas, etcétera. Es una manera de darle menos discrecionalidad y más transparencia a todos los procesos de contratación. Y ese propósito va encaminado a activar todo este proyecto de lucha contra la corrupción. En ese sentido también será recordado el gobierno. Y será recordado porque fue capaz de construir el milagro recuperando el crecimiento de Colombia sobre la base no de déficit fiscal y de burocracia estatal, sino de inversión privada en relación al PIB, es decir, de inversión externa e interna, porque se recuperará la confianza, se animarán sectores productivos claves de futuro del país: agrotecnología, servicios basados en conocimiento, industria 4.0, energías renovables, turismo sostenible,
recuperando también la importancia del sector minero y del sector de hidrocarburos, también del sector de construcción y vivienda. Será un gobierno recordado por la revolución en materia de eliminación de trabas y trámites que le hacen la vida imposible al ciudadano y al empresario. Y será un gobierno que recupere lo que este gobierno destruyó en salud, en educación, en energía, en relaciones internacionales, entre otros asuntos, y en educación, ya lo había dicho, entre otros asuntos. Ese será el gobierno que, como lo estamos concibiendo, no es un gobierno de nadie distinto al pueblo colombiano. Bueno, doctor José Manuel, y esto nos lleva a reflexiones muy importantes porque hace aproximadamente 4 días la calificadora Standard Poor's bajó la calificación de riesgo para Colombia y uno de los argumentos importantes para bajar esa calificación de riesgo es que no se han cerrado las brechas entre el recaudo y el gasto público. Y entonces el candidato Abelardo Lasprilla ha mencionado que durante los 4 años él va a estar despachando con sus ministros desde los diferentes territorios del país y el doctor José Manuel Restrepo va a ser esa figura internacional para atraer inversión para el país, para atraer proyectos estratégicos para Colombia. En este contexto, ¿cuáles serían sus principales prioridades y cómo esas prioridades van a impactar las regiones del país? Un país golpeado durante esos 4 años con una calificación de riesgo y pues, obviamente una incertidumbre frente a esa inversión extranjera. Entonces, ¿qué hacer durante esos 4 años o cuál es su propósito y su misión para recuperar a Colombia? La pregunta entonces es, ¿cuál es esa misión que voy a tener como vicepresidente? Y lo ligo con el primer comentario que hablabas de Standard & Poor's. El vicepresidente en cabeza de José Manuel Restrepo tiene como propósito conectar a Colombia con el mundo en los temas esenciales de país. Conectar a Colombia en su equipo económico, el equipo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, de Infraestructura, etcétera, con el mundo, para enviarle una señal de tranquilidad a mercados internacionales, a calificadoras de riesgo, a inversionistas internacionales. Quiere decir que de hoy al inicio de gobierno prepararemos, y ya lo hemos venido haciendo, el plan de crecimiento, el plan de choque en materia fiscal, para enviarle esa señal el día 8 de agosto, que yo estaré con todo el equipo económico del país en los Estados Unidos, en Washington y Nueva York, con el objeto de enviar una señal de tranquilidad a esos mercados internacionales. Fíjate que esa es una respuesta a todas estas calificaciones que vienen como la de Standard & Poor's, que han venido llegando y que hoy casi que califican a Colombia como un país donde su emisión de deuda es la de un bono basura. Eso es preocupante porque se perdió la histórica macroprudencia del país, se perdió la confianza y por eso hoy Colombia paga con respecto a 2022 en intereses de deuda pública local 60 o 70% más y en intereses de deuda internacional 35, 40% más, porque es un país que tiene una prima de riesgo mayor, fruto de las decisiones que se han tomado en los excesos fiscales, en la destrucción de instrumentos como la regla fiscal y otros similares que rompieron totalmente con la macroprudencia. Ahora pretenden romper también con la autonomía de la banca central. Incluso el señor Cepeda lo propone en su propuesta de constituyente, algo que es totalmente absurdo porque destruye una institucionalidad que históricamente nos ha caracterizado y que nos ha hecho una nación reconocida en el mundo y confiable frente al mundo. Entonces, esa será la primera tarea. Segunda tarea, conectar a la Cancillería con actores internacionales alrededor del propósito de recuperar la relación con los Estados Unidos de América, una relación que ha funcionado por más de 200 años, bilateral, bipartidista, bicameral, multisectorial, poderosa, pero que hoy está debilitada. Entonces, el camino es cómo recuperarla y voy a acercar a esos actores con Estados Unidos para tal fin. Pero también acercar a Colombia con otras regiones del mundo, con el Asia.
masiva, agresivamente, no solamente con Corea del Sur, que es con quien únicamente tenemos hoy acuerdo de libre comercio, fortalecer la relación con el Oriente Medio, donde hay oportunidades gigantes para el país. Y por qué no retomar parte de lo que se hizo en este gobierno con algunos países del África para nuestra industria liviana, porque hay Claro. oportunidades también muy valiosas en África en ese sentido. Entonces me parece que ahí hay un camino para acercarnos. Dentro de ello será la apuesta por Venezuela y porque Colombia sea protagónico en la relación con Venezuela y que lleguen mercancías de Colombia a Venezuela en alimentos, elementos de aseo, elementos de subsistencia y que logremos construir allí una oportunidad para nuestro país. Y vendrá también el acercamiento con el Ministerio de Energía alrededor de las nuevas energías. ¿Por qué no preparar a Colombia regulatoriamente para la energía nuclear? Al Ministerio de las TIC con las tecnologías de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, computación cuántica, Internet de las cosas, ciudades y territorios inteligentes. Conectar a educación con las oportunidades de una educación de ciclos cortos, virtual, pertinente, de frontera de conocimiento. En el fondo es no solamente conectar a Colombia con el mundo en temas claves y estratégicos, sino proyectar a la Colombia del 2050, una Colombia donde haya tecnología, nuevas energías, mejor talento humano, oportunidades productivas. Ese será el papel del vicepresidente. Bueno, doctor José Manuel, y entramos a esa parte de las oportunidades y es lo que está sucediendo en el país o viene sucediendo en el país durante los últimos años. Y es, ¿qué decirle a un joven que no tiene oportunidades para estudiar? O aquel que sí las tuvo, pero después de ser egresado no tiene oportunidades para su primer empleo y que enfrenta barreras muy importantes hoy en el país para conseguir su primer empleo. ¿Cuál es la propuesta para esos jóvenes? Que duele mucho que un gobierno que supuestamente se eligió con la juventud, claramente no le respondió a la juventud, porque no le dio oportunidades ni de educación, por el contrario, las destruyó al marchitar el ICETEX. No le dio oportunidades de emprendimiento, porque destruyó el emprendimiento por la vía de la carga tributaria, de la carga regulatoria. No le dio oportunidades en el deporte, porque acabó con el recurso del Ministerio del Deporte, lo mismo en el caso de cultura, entre otros sectores. Nuestro gobierno será el gobierno que recupere la importancia y el valor de la juventud, que hará de Colombia un país donde no haya ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, sino sisis, o sí estudian o sí trabajan. Para esos 2,5 millones de jóvenes, la apuesta es con un programa de formación de ciclo corto, en tecnologías de programación, de inteligencia artificial y otras similares, en economía del cuidado, en bilingüismo o en servicio, ofrecer esos programas de ciclo corto para que tengan capacidad de empleabilidad o incluso también capacidad emprendedora. Fortalecer un programa de emprendimiento en cultura o en industrias culturales y en general en el sector agropecuario, pero también en otros sectores, con financiación por parte del Estado en aporte a capital semilla, con un ecosistema que permita acceso a tecnología, a asociatividad, a promoción de mercados, a capacitación en materia emprendedora, con una apuesta para fortalecer, crecer y darle escala a un incentivo al empleo para jóvenes que ingresan por primera vez al mundo laboral, a quienes se les forma un círculo vicioso. No tienen la experiencia laboral porque nadie les da empleo y nadie les da empleo porque no tienen experiencia laboral. El incentivo al empleo busca que haya millones de jóvenes que puedan ingresar a ese mercado laboral activamente, que tengan por lo menos por un periodo de tiempo la primera experiencia laboral. De ahí en adelante dependemos de las habilidades y competencias de ellos. Claro. El gobierno que además proveerá una educación de calidad, primero técnica y tecnológica en modalidad virtual, para llegar con educación técnica y tecnológica a los hogares, y que también creerá y se apostará por una reforma a la educación superior, de tal manera que tengamos una educación superior más internacional, más pertinente, más personalizada, más a la medida del mundo de hoy, que innove y que permita la innovación. Y que será el gobierno que para esos jóvenes que se enamoran de la ciencia les va a dar la oportunidad que ningún otro gobierno en la historia le ha dado ninguno de los gobiernos, multiplicando por 10 la inversión en ciencia y tecnología e invitando al sector privado para que participe en ese proceso con incentivos, buscando que el sector privado sea el 70% y no el 30%, como es hoy en día. Pero al haber multiplicado por 10 la inversión pública, pues es un doble aumento
en la inversión en ciencia y tecnología en el país. Y obvio, un gobierno que creerá en que el mérito hay que reconocerlo. El mérito de los jóvenes que quieran ingresar a la educación superior y que quieran escoger libremente dónde estudiar y qué estudiar. Un programa muy parecido a lo que en su momento fue Serpi Paga. Hay que recuperar el mérito en nuestra sociedad. Y hay que darle también oportunidades a esos jóvenes talentosos en el deporte y en la cultura. Crearemos el programa de becas de deporte y becas culturales por impuestos, porque multiplicaremos por 5 obras por impuestos o becas por impuestos, con la posibilidad de que más personas puedan participar de estas posibilidades, garantizando, entre otras, además, una inversión íntegra, no corrupta, de los recursos del Estado. Bueno, doctor José Manuel, y hay algo muy importante en todo esto que estamos hablando de educación. El día de ayer, el ministro de Educación actual decía que la propuesta de este gobierno es eliminar los exámenes de admisión a las universidades. Entonces, usted que viene del mundo académico, usted que sabe que la importancia que es un examen de admisión precisamente para asegurar un cupo, porque si no hacemos exámenes de admisión, pues muy seguramente tendríamos que ampliar los cupos en las universidades públicas. ¿Usted apoya esta idea de eliminar esos exámenes de admisión para los jóvenes que están buscando acceso a la educación superior? Elkin, de ninguna manera puedo apoyar una propuesta que a toda luz es una propuesta, yo creo que oscila entre la irracionalidad, la ilógica o el desconocimiento. A mí me preocupa sobremanera esa propuesta. Y esa propuesta es una propuesta que a lo único que nos conduce justamente es a todo lo contrario que nuestro gobierno quiere proponer. Yo siempre he creído que el mérito hay que reconocerlo. El mérito del que estudia, del que trabaja, del que hace la tarea, del que se esfuerza, del que genera empleo, del que genera empresa. Ese mérito hay que reconocerlo. Cuando tú desconoces una prueba de Estado que valora el mérito de las personas, pues tú estás enfrentando el tránsito de una tiranía del mérito, como le llaman ellos, a una tiranía de la mediocridad. Eso lo único a lo que conduce es a la mediocridad. Está comprobado en países de América Latina, como por ejemplo Argentina, que eso no funcionó. Y eso, al no funcionar, pues a lo único que nos conduce es a destruir las capacidades del país. Yo personalmente creo que ese tipo de medidas, de nuevo, son tremendamente populistas, pero aquí sí tenemos que ser racionales. Es un populismo para acabar con el país, es un populismo para destruir el talento de Colombia. Nadie niega que el sistema educativo tiene que proveer mecanismos para fortalecer las capacidades de aprendizaje, pero uno no puede tomar ese tipo de decisiones porque termina afectando el desarrollo de un país y el aprovechamiento de su gran talento humano que tiene en este momento. A lo que quiere llevarnos el ministro de Educación es a la tiranía de la mediocridad. De acuerdo. Bueno, doctor José Manuel, ahora pasemos un poco al emprendimiento y a los empresarios de este país, que somos los que movemos el sector productivo, damos oportunidades de empleo y hoy en día crear empresa realmente es accesible, pero sostenerla y escalarla sigue siendo un gran desafío por los temas tributarios y por los impuestos que cada vez las empresas sufren. ¿Qué propuestas tienes para fortalecer el emprendimiento y apoyar el crecimiento empresarial en Colombia? La propuesta más importante es que en el gobierno de Abelardo Lasprilla vamos a hacer la revolución más profunda de trabas, trámites, tramitomanía que tiene Colombia. Es inaceptable que Colombia cada año emita 7.000 nuevas normas, resoluciones, decretos, circulares, 20 por día, uno mientras que hablamos en esta conversación, que le hacen la vida imposible al ciudadano. En nuestro gobierno arranca una revolución de trabas y de trámites, de eliminación de ellas, de simplificación de entidades, de revisión completa de lo que le estamos exigiendo al ciudadano y al empresario para no agobiarlo. Nada tiene de sentido
que para en Colombia aprobar un nuevo medicamento nos demoremos más de 3 años en hacerlo, cuando incluso ya fue reconocido en los Estados Unidos o en Europa. Nosotros tenemos que simplificar la vida. Y eso significa revisar de fondo, de raíz, estructuralmente y ojalá reducir entidades como INVIMA, ICA, superintendencias, notaría y registro, cámaras de comercio, todas aquellas relacionadas con licencias ambientales, consultas a comunidades, DIAN, reglamentos técnicos de Mincomercio, de Mintransporte, de Mintic, reglamentos bomberiles, etcétera, etcétera. Todo eso es agobiante para un micronegocio, para un independiente, para el pequeño industrial, para el que está en la informalidad y quiere formalizarse, pero es que nadie se mete a formalizarse cuando es día tras día, norma tras norma para agobiarlo. Eso no lo hace nadie. Esa es la primera revolución. La segunda revolución es una revolución en materia de la estructura tributaria para motivar sobre todo micro y pequeña empresa, buscando unos mecanismos diferenciados tributarios que permitan apoyar a esos sectores productivos y a los nuevos emprendedores, así como a aquellos que quieren transitar de la informalidad a la formalidad. Si tú le muestras beneficios de ser formal y disminuyes los costos de ser formal, tú animas a muchos actores a arrancar a formalizarse, pero no puedes llevarlos a un infierno regulatorio. Y la tercera revolución es una revolución en los costos de energía. Es la gran apuesta por tener nueva oferta de generación energética, de transmisión, que genere las capacidades en el país para que se disminuyan las tarifas energéticas, las tarifas de energía, que es un costo significativo para el sector productivo. El camino es oferta, oferta y más oferta. Esto, entre otras, además viene de un trabajo de Danny Roderick, profesor de Harvard. El futuro es productividad y la productividad en buena medida se logra con más y mejores empresas en el país. ¿Qué decirle, doctor José Manuel, a los empresarios que hoy, pues el salario mínimo este año tuvo ese incremento del 23%? Hoy tenemos 2.4 millones de personas en el país que ganan un salario mínimo y 1 millón menos de los que ganaban un salario mínimo años atrás. Y este gobierno tiene que enfrentar, o su gobierno tiene que enfrentar el nuevo salario mínimo del 2027. Y todos nos preguntamos cómo va a ser ese incremento para el 2027 con ese incremento pues gigante que hubo para el 2026 y qué medidas para de pronto no empezar con el pie izquierdo un gobierno que podría señalar, podría el pueblo señalarlo como un gobierno que llegó para entonces hacer incrementos del salario mínimo muy por debajo a lo que el gobierno actual lo ha hecho durante su gobierno. A ver, yo lo que diría es, aquí de lo que se trata es de garantizar los ingresos para la clase trabajadora del país. Si el país crece, a todos nos va mejor, a la empresa, al emprendedor, al trabajador, a todos. En ese orden de ideas, lo primero a decir es que hay que garantizar que las decisiones que se han tomado son decisiones que naturalmente hay que sostener y respaldar. Que el camino tiene que ser cuidadoso en la forma como se definen los incrementos en relación a la inflación, a la productividad y a la capacidad de ingreso para garantizar siempre un salario digno y un salario vital. Yo siempre he creído y comulgado con la idea del salario vital. De hecho, en la historia de Colombia ha habido 2 aumentos significativos por encima de inflación y productividad. Uno en el 26 de Petro y uno en el 2021 de José Manuel Restrepo. Son los 2 más altos en la historia de Colombia. Y yo lo hice yo, entre otras además, eventualmente con críticas de la ortodoxia económica, porque yo sí creo en el salario vital. Y en ese momento el valor del salario vital que se tenía se alcanzó. Y creo que había que hacerlo, entre otras además, para garantizar ese mínimo digno para los trabajadores. Siempre garantizando eso, pero en forma simultánea, yo siempre lo he dicho, tenemos que superar la lógica minimalista de Colombia. Aquí siempre nos quedamos en pequeñito, en pequeñeces, en mínimos. ¿Por qué no más bien hablar de salarios máximos? Si yo logro atraer más y mejor inversión, de más calidad, de más valor agregado, yo logro sustantivamente generar más empresa
y mejores empleos. La apuesta en Colombia debería ser no solo a lo mínimo, sino a lo máximo. ¿Cómo traigo más empresas de más valor agregado con mejores remuneraciones? Y por eso lo he señalado. La apuesta en agrotecnología, la apuesta en servicios basados en conocimiento, la apuesta en energías renovables, la apuesta en turismo sostenible y la apuesta en industria 4.0. 5 sectores cuyo salario promedio es muy superior al resto de los sectores de la economía. Perfecto, José Manuel. Ahora, hace 2, 3 preguntas atrás hablábamos de la corrupción, cómo ustedes en su gobierno se van a apoyar de nuevas tecnologías como blockchain para esa trazabilidad y ese seguimiento para evitar la corrupción en el país, que es un fenómeno de todos los gobiernos. Y hoy la inteligencia artificial, el mismo blockchain y la computación cuántica están transformando la educación, el Estado y las empresas. Desde la vicepresidencia, ¿qué visión y propuestas tienen para el desarrollo del sector TIC en Colombia? Para el sector TIC, ahí es donde se liga el sector TIC con el tema de los servicios basados en conocimiento. Todos esos servicios relacionados con tecnología o toda la industria relacionada con tecnología son sectores que para nosotros van a ser de enorme potencialidad y que es indispensable apoyar. Yo por eso dije, conectaré al Ministerio de las TIC con las oportunidades en las tecnologías de quinta revolución industrial. Entonces, esos sectores van a tener el apoyo de gobierno, primero como política pública, segundo como política productiva, tercero con políticas de acceso a financiamiento, cuarto con políticas de acceso a ecosistemas, emprendedores donde haya componentes de tecnología. Y quinto, es que la apuesta de Colombia tiene que ser a renovar los sectores productivos con tecnología. Para eso existirán programas de formación, de capacitación, y por qué no pensar un SENA mucho más volcado a la quinta revolución industrial. Colombia tiene que anticiparse, por ejemplo, a la llegada de la computación cuántica, tiene que actualizarse a la inteligencia artificial, tiene que estar pensando que en energía, por ejemplo, nosotros deberíamos ya rápidamente tener la regulación suficiente para tener subastas de confiabilidad con aprovisionamiento, con almacenamiento, es decir, con el tema de baterías. Y cómo reconocer que ese almacenamiento puede tener un valor en el proceso de generación eléctrica. Cómo también generar capacidad de desarrollo en energía nuclear. ¿Por qué no tener un gobierno en línea, pero en serio? No en el papelito del COMPES, en serio. Y en serio significa que nos parezcamos más a Estonia, si se quiere, que a lo que somos hoy en día, donde el ciudadano vea simplicidad en la forma como accede al Estado. Eso hace parte de esa revolución en materia de trámites y de trabas. Es un Estado digital. Yo creo que las oportunidades son desde lo productivo, desde el gobierno mismo, desde la filosofía de gobierno, desde las oportunidades de desarrollo productivo y desde el apoyo en ecosistemas, en financiación que permitan que eso sea posible. Muy bien, doctor José Manuel. Ahora, el candidato Abelardo Lasprilla ha mencionado de manera reiterativa que él desea rodearse de los mejores para gobernar. Con su llegada a la vicepresidencia, ese mensaje empieza a tomar forma. ¿Cómo van a hacer ustedes para garantizar la selección del equipo de gobierno y que ese equipo de gobierno esté basado en mérito, capacidad y experiencia y no sea de pronto un equipo de gobierno, como lo hemos visto hasta el momento, donde han sido los mismos que están gobernando al país o a veces personas que no tienen esa capacidad técnica y esa experiencia para tomar decisiones tan importantes en un estado y más en estos momentos en los que se encuentra Colombia? Se lo voy a poner de la siguiente manera. El gobierno nuestro ya arrancó a trabajar, así no sea gobierno. A nosotros no nos van a preguntar, o a mí no me gusta que me pregunten qué va a ser los primeros 100 días, sino qué va a ser los 100 días anteriores. Porque es que aquí no estamos en una transición normal de gobierno. Estamos en una transición de un gobierno que destruyó el país, que destruyó las bases, que destruyó el rigor técnico, que destruyó el capital tecnológico y técnico que tenía nuestra nación en todos los ministerios. Si es que hasta el último de los territorios, que nunca se habían atrevido a tocarlo, que era el territorio de Hacienda,
donde había un equipo técnico, también se destruyó. Entonces, nosotros sabemos que aquí no hay tiempo de aprendizaje. Aquí hay que tener un equipo humano de las cabezas hasta el nivel 3, C3, en las organizaciones del Estado, y hay que tener también definidos los integrantes de las juntas directivas, de las cámaras de comercio, de los distintos, digamos, órganos directivos de las entidades del Estado, para que cuando entre el gobierno, de inmediato, todas estas personas empiecen a funcionar. Y con ellos hay que tener un plan de gobierno corporativo ya funcionando y en marcha, y un plan de acción en cada una de las entidades ya delineado y especificado, con una matriz definida y exacta de cuáles son los decretos que se van a expedir el 7 de agosto, que se van a eliminar el 7 de agosto, que se van a transformar el 7 de agosto, y cuáles proyectos se presentan el 8 de agosto al Congreso de la República para que sean proyectos de ley o actos legislativos, sean los que se implementen a continuación. Esto puede sonar obvio, pero es que no es tan obvio. Por la experiencia que yo he tenido en gobiernos, los gobiernos se demoran incluso hasta 3 años y medio, y casi que llega el cuarto año y no han cambiado muchos de los actores que gobernaban dentro del país. Y eso no va a funcionar ahora, porque tú tienes un cáncer enquistado por dentro. Entonces tienes que cambiar de raíz todo el modelo, todo el sistema, todo el andamiaje burocrático interno de liderazgo, de tal manera que esto funcione. Eso significa que lo más importante no son los primeros 100 días, sino los 100 días anteriores. Ok, perfecto. Doctor José Manuel, ya para ir cerrando, vamos a darle un espacio al doctor José Manuel para que a toda esta audiencia que tenemos en este momento y a las personas que van a ver este podcast en diferido, ¿qué invitación les hace para que ahorita en primera vuelta, en mayo, voten por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, para que ustedes lleguen a la presidencia y hagan el mejor gobierno que necesita este país? Mi primer mensaje, Elkin, es, independientemente por quién voten, voten. Ejerzan su derecho a votar y ejerzan su deber a votar. Porque si los colombianos somos conscientes de la democracia y de que tenemos que cuidar la democracia, el primer paso es ejercer el deber y el derecho al voto. Mi segundo mensaje es, ¿por qué votar por nosotros? Yo digo votar por nosotros porque nuestra fórmula con Abelardo de la Espriella representa la fórmula más equilibrada en conocimiento de la cosa pública, pero también en experiencia gerencial pública y privada. Porque suma también capacidades para liderar un país en medio de una crisis, en medio de momentos desafiantes. Pero nuestra fórmula, sobre todo, es una invitación a soñar en un país distinto. Es una invitación a creer que se puede construir con esperanza un país donde todos quepamos y en donde todos o a todos nos vaya mejor. Sobre todo a los más vulnerables. Nuestra plataforma política no es con los de siempre, ni para lo de siempre. Es para cambiar la política para siempre. Y eso significa que tiene que haber una nueva forma de hacer política, independientemente de los partidos políticos tradicionales y de los poderes económicos tradicionales. Nuestra plataforma es una plataforma que entiende el valor y la importancia de construir con unos principios fundamentales que nos representan a la mayoría de los colombianos. El valor de la familia como célula básica de la sociedad, el valor de la iniciativa privada, el valor de las libertades, todas ellas, la libertad de expresión, la libertad de empresa, la libertad de empleo, la libertad religiosa, la libertad de opinión, todas de asociación, todas las libertades, y que creen el valor de la iniciativa privada, que entiende que la sociedad se construye con derechos, pero también con deberes, y que reconoce el mérito de la gente. Y así lo vamos a hacer en este gobierno. Yo los invito entonces a que se apuesten por un compromiso de una nación distinta que queremos construir con quienes son los protagonistas de esta campaña, que es el pueblo colombiano. Esta, genuinamente, es la campaña de esos que nunca han recibido un apoyo del Estado
que nunca han vivido de la teta del Estado, que nunca se han robado un peso, que nunca han dejado de trabajar, pero que nunca han perdido la esperanza. Con ustedes haremos esta revolución y cuando gobernemos lo haremos para toda Colombia. Somos conscientes que nos votarán gente, incluso aquellos que votaron por Petro y están frustrados. Pero yo espero que así lo sea y que cuando seamos elegidos, aún aquellos que hayan votado por Iván Cepeda, tengan la posibilidad de decir que ese presidente representa y es símbolo de la unidad nacional, porque constitucionalmente lo debe ser y lo es. Y trabajaremos también por ellos y por aquellos que votaron por nosotros. Doctor José Manuel, muchas gracias por compartir su visión, a toda nuestra comunidad por habernos acompañado. En Late Thinking creemos que el liderazgo, la tecnología hacen parte de transformar país, y a toda nuestra audiencia nuevamente muchísimas gracias. Y doctor José Manuel, espero tener una próxima oportunidad para seguir conversando. Le deseo muchos éxitos en esta campaña presidencial y espero que Dios y la vida los lleve precisamente a ese gran reto, a liderar el futuro del país en los próximos 4 años. Muchas gracias, Elkin, gracias a Light Thinking y gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias.